Mi esposa tonta se la pasaba todo el día pegada a mí balbuceando incoherencias. No solo no la rechacé, sino que la cuidé con toda devoción durante 5 años. Sin embargo, lo primero que hizo al recuperar la conciencia fue darme una fuerte bofetada y abandonarme decididamente. Cuando nos volvimos a encontrar, se había convertido en la implacable CEO del grupo empresarial. Para no cargar con la mala reputación de ser la heredera despiadada que abandona a su marido, me presentó un acuerdo de divorcio ya preparado. Le eché un vistazo y no pude evitar admirar la generosidad de la CEO Sofía. Sin embargo, el acuerdo estipulaba que el divorcio no sería efectivo hasta 1 año después. Durante este periodo, trajo ostentosamente a su amor verdadero a casa, mostrando afecto íntimo frente a mí sin ningún reparo. Me negué a ser el cornudo de la situación y busqué a Sofía para pedirle que me dejara marchar. Pero ella hizo oídos sordos, insistiendo en esperar hasta que el acuerdo entrara en vigor 1 año después. Incluso mis padres vinieron a persuadirme por turnos, es normal que los ricos se diviertan un poco. Lo importante es que tú eres su esposo. Todos los demás son pasajeros en su vida. Has estado a su lado más tiempo que nadie. Algún día se dará cuenta de lo valioso que eres. Mi corazón se llenó de amargura. Papá, mamá, ¿en vuestro corazón todo se puede vender por dinero? Han pasado 5 años, incluso una piedra se habría ablandado, pero ella sigue fría como el hielo. ¿Cómo pueden saberlo? Si Sofía realmente me tuviera en su corazón, no existiría este acuerdo de divorcio. Hace 5 años, el padre de Sofía enfermó y planeaba retirarse, lo que desató una feroz lucha por la posición de heredero del grupo. Sofía, la más prometedora, fue víctima de una conspiración. Cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza, convirtiéndose en una tonta que solo sabía babear, con la inteligencia de una niña de 4 años. Alejada de las batallas invisibles de la familia Sen, se aferró a mí para casarnos. Después del matrimonio, me convertí en un buen esposo, cuidando meticulosamente de sus necesidades diarias. Finalmente, esperé hasta que despertó, pero el momento de su recuperación fue demasiado conveniente. La lucha por la herencia del grupo Sen había dejado a ambos bandos heridos, mientras que Sofía, fingiendo ser tonta, permaneció completamente ilesa. El viejo señor Sen estaba furioso, y el grupo necesitaba urgentemente un sucesor. En ese momento, el poderoso regreso de Sofía la llevó naturalmente a ocupar esa posición. Solo entonces descubrí que nada era tan simple. Yo era solo una pieza en su plan, un peón en su tablero de ajedrez, destinado a ser descartado eventualmente. Ahora que había conseguido el estatus que tanto anhelaba, yo, su escudo, me había convertido en una carga. Aquel día, se quitó el vestido manchado de saliva y se puso un caro traje de alta costura. Me miró con ojos fríos y distantes. «Carlos, ¿ves ahora la distancia entre nosotros?» Mirando su expresión, me sentí desconsolado. Lo veía claramente. Ya no era aquella niña tonta que tiraba de mi manga y me llamaba hermano Carlos, ni la pequeña que me mimaba todos los días y se refugiaba en mis brazos llorando cuando había truenos. La Sofía de ahora era una poderosa CEO que actuaba con decisión. ¿Cómo podría alguien de mi posición social estar a su altura? Quizás temía que yo insistiera demasiado. Sofía me advirtió varias veces que no albergara malas intenciones, pero era ella quien retrasaba el divorcio, obligándome como esposo a verla íntima con otro hombre cada día, lo que parecía causarle cierto placer perverso. El día antes de que Alejandro se mudara, las empleadas limpiaron toda la mansión de arriba a abajo y colgaron linternas y decoraciones festivas. Cualquiera pensaría que iban a celebrar una boda. Con Alejandro, su amor verdadero, Sofía nunca era tacaña. Le regalaba coches deportivos y relojes de lujo sin pensarlo 2 veces. Tal era su adoración que incluso yo, su esposo, no podía evitar querer apoyar su relación. Después de que Sofía asumiera el cargo de CEO, innumerables personas vigilaban sus movimientos, hasta el punto de que su favoritismo hacia Alejandro se hizo de conocimiento público. Cuando mi buen amigo Miguel me invitó a cenar, no paró de criticar a Sofía y Alejandro. La saliva casi volaba hasta mi cuenco mientras hablaba. 5 años. 5 años enteros. Los demás no saben por lo que has pasado, pero yo lo he visto todo.
Sofía es tan desagradecida, en cuanto se convirtió en CEO te echó a un lado y trajo a ese niñato para humillarte. Viendo su indignación, no pude evitar sonreír. Estás demasiado exaltado, parece que fueras tú el abandonado. Miguel golpeó la mesa, aún más agitado, con nuestra relación, si te abandonan a ti, ¿no es como si me abandonaran a mí? Y ese Alejandro, sabiendo que Sofía tiene marido, todavía se entromete. ¡Qué desvergonzado! Miguel seguía quejándose, cada vez más alterado, como si quisiera coger un cuchillo e ir a buscarlos ahora mismo. Mi amigo se indignaba por mí, pero en realidad no sentía mucha emoción al respecto. No vale la pena desperdiciar sentimientos por personas que no lo merecen. Para que Miguel pudiera cenar tranquilo, rápidamente cambié de tema. ¿Tienes alguna oportunidad de trabajo? Quiero cambiar de empleo. Ven a nuestra empresa, justamente necesitamos a alguien con tu talento, dijo Miguel, notablemente más animado. Nuestra CEO también es mujer, joven, hermosa y con una figura espléndida. Al hablar de esa CEO, Miguel no paraba, soltando todos los elogios imaginables. Al final, no olvidó menospreciar a Sofía, siendo igualmente una CEO joven y hermosa. ¿Cómo es que ella puede ser fiel y devota? Si no te conociera desde pequeño, pensaría que te has convertido en su representante. Te hablo de trabajo y tú me hablas de mujeres hermosas. Realmente no tienes remedio, bromeé, sin tomar en serio sus palabras. El asunto del trabajo era pensando en sobrevivir este año, para que mi vida volviera a la normalidad y quizás nunca más tuviera que involucrarme con estos herederos de familias adineradas. Al volver a casa, me encontré con Sofía y Alejandro besándose apasionadamente en el sofá. Estaban tan absortos que hasta se les caía la saliva. Me quedé allí incómodo, pues aparecí en un momento inoportuno. Si hubiera sabido que estaban en casa, no habría regresado. Disculpen, les interrumpo. Estaba a punto de irme cuando escuché a Alejandro, hermano Carlos. Acabas de llegar y ya te vas. Esta era la primera vez que interactuaba directamente con Alejandro. Realmente era apuesto, apenas pasados los 20, con facciones delicadas pero atractivas y un encanto cautivador en cada gesto. Si yo fuera mujer, probablemente también querría abrazarlo. Pero mi atención fue captada por las evidentes marcas de besos en su clavícula. No era difícil imaginar lo que había pasado entre él y Sofía la noche anterior. En realidad, no necesitaba verlo para saberlo. Después de todo, los tres vivíamos bajo el mismo techo, y cada noche podía escuchar claramente los sonidos que llegaban a mi habitación. Al oír a Alejandro, Sofía pareció notar mi presencia por primera vez. Volteó la cabeza, con evidente desagrado en su expresión, como si realmente hubiera interrumpido algo importante entre ellos. No me acerqué, solo sacudí la cabeza y me disculpé, lo siento, no sabía que estaban ocupados. Solo planeaba volver a casa a descansar. Sin embargo, Alejandro no aceptó mi sinceridad. Lo vi frotar suavemente su mejilla contra la mano de Sofía, bajando los ojos con una expresión apenada. ¿Es que el hermano Carlos me odia? ¿Por qué siempre que me ve se quiere ir? ¿He hecho algo para ofenderlo? Sofía inmediatamente lo tranquilizó con un beso. ¿Cómo podría alguien en este mundo no querer a mi pequeño Ale? Luego me lanzó una mirada feroz. Ven aquí inmediatamente y discúlpate con Ale. Me acerqué silenciosamente, con la cabeza baja, intentando hacer mi presencia lo menos notoria posible. Hermana, ¿es porque soy demasiado feo? Por eso el hermano Carlos mantiene la cabeza baja y no quiere mirarme, dijo Alejandro, aparentemente no satisfecho con lo incómoda que ya era la situación, adoptando una actitud sumisa. Su expresión y tono eran tan fingidos que me hacían encoger los dedos de los pies. Tonterías. Nuestro Ale es el chico más adorable del mundo. Solo alguien ciego no vería lo maravilloso que eres, respondió Sofía. Mientras decía esto, su mirada seguía fija en mí, como si temiera que no entendiera que el ciego al que se refería era yo. Esta mirada no me era extraña. En el año en que me casé con Sofía, la señorita Victoria Sen, para darle una lección a Sofía, la provocó deliberadamente delante de todos. Después de que le respondiera con sarcasmo, se enfureció y levantó la mano para darme una bofetada.
En ese momento, Sofía se interpuso y le gritó: «Nadie puede maltratar a mi hermano Carlos». La mirada que Sofía le dirigió a Victoria entonces era idéntica a la que ahora me dirigía a mí, fría, llena de desprecio y advertencia. Nunca imaginé que esa pequeña tonta que una vez prometió protegerme ahora usaría el mismo método para proteger a otro. Me quedé inmóvil, sin decir ni hacer nada, pero acabé cargando con la culpa de despreciar a Alejandro. La protección parcial de Sofía hizo que Alejandro sonriera de oreja a oreja. «Hermana, siempre supe que me quieres más», dijo con dulzura. «Sí, sí, el señor Alejandro y la señorita Sofía se aman profundamente». «¿Quién no diría que hacen buena pareja?», comenté para poder salir pronto de ese lugar incómodo, repitiendo las palabras de Alejandro. No sé si fue mi imaginación, pero después de decir esto, la mirada de Sofía sobre mí se volvió aún más intensa. Quizás mis palabras le recordaron cuando, siendo la niña tonta, tenía que actuar sumisa frente a otros. Mi mente divagaba, pero recordé no llamar la atención en ese momento. A diferencia de la reacción de Sofía, Alejandro quedó muy satisfecho con mi respuesta. «El hermano Carlos sabe hablar. Ya que no quieres molestarnos, ¿por qué no sales a dar un paseo?». Viendo que por fin me dejaba ir, sonreí rápidamente: «No les molestaré más. Me voy ahora mismo». Durante todo este intercambio, Sofía no dijo ni una palabra más, absorta en Alejandro que tenía en sus brazos. Pero este resultado era predecible. Solo deseaba que este año pasara rápido para poder alejarme definitivamente de ellos. Sin embargo, no noté que mientras me marchaba, la mirada de Sofía seguía mi espalda con cierto pesar, como si hubiera algo indescriptible en ella. Lo disimuló tan bien que incluso Alejandro pensó que solo estaba molesta porque les había interrumpido, sin percatarse de ese breve momento de desconcierto. Cuando regresé más tarde, Alejandro ya no estaba en casa. Recorrí la sala con la mirada y tampoco encontré señales de Sofía. Inmediatamente comprendí, parecía que no volverían esta noche. Sin embargo, justo cuando iba a subir las escaleras hacia mi habitación, escuché una voz profunda y fría desde detrás del sofá. «Así que te hace feliz que no vuelva a casa, ¿eh?». Me giré y vi a Sofía recostada en el sofá, mirándome con una expresión fría y peligrosa. Me sobresalté. «¿Qué demonios?». Jugando a los fantasmas a estas horas, pensé, pero externamente fingí sorpresa y me acerqué a ella. «Señorita Sofía, si está en casa, ¿por qué no enciende las luces?». De repente, Sofía agarró mi hombro. «Carlos, ¿has olvidado que seguimos siendo marido y mujer?». Su expresión era hostil. Supuse que estaba de mal humor, pero no tenía experiencia lidiando con Sofía en este estado y no quería crear problemas. Solo pude responder con firmeza: «Por supuesto que lo recuerdo. Pero no se preocupe, señorita Sofía, hoy fue solo un accidente. La próxima vez tendré más cuidado y no les molestaré a usted y a Alejandro». La expresión de Sofía se ensombreció aún más. Soltó una risa despectiva y puso su mano en mi cintura. A través de la fina camisa, podía sentir el calor de su palma. «Carlos, recuerdo que una vez dijiste que nunca me traicionarías ni me abandonarías, ¿es cierto?». «Sí», bajé la cabeza, enfrentando su mirada agresiva, «pero ya hemos firmado el acuerdo de divorcio, así que esas palabras ya no cuentan». «¿Qué pasa? ¿Toda tu actitud estos días ha sido para recordarme el acuerdo de divorcio, o es que te has enamorado de mí?», preguntó Sofía, arqueando una ceja. «Señorita Sofía, creo que me malinterpreta. Nuestro matrimonio fue solo una parte de su plan desde el principio. Como socio, ¿cómo podría enamorarme de mi compañera de negocios?». Sofía me miró fijamente, sus ojos profundos e impenetrables. Y para empeorar las cosas, tenía en sus manos el poder sobre toda mi familia, la razón clave por la que tuve que aceptar seguir juntos. «Bien, muy bien», Sofía soltó mi mano de repente, burlándose. «Carlos, será mejor que recuerdes tus palabras. Ya que es así, durante el año que queda, cumple bien con tus responsabilidades como esposo». Siempre pensé que, aunque no hubiera sentimientos entre nosotros, considerando que la cuidé con tanto esmero durante 5 años, las cosas no terminarían de manera tan desagradable.
pero su ira parecía no tener motivo. Instintivamente pensé que quizás Alejandro había hablado mal de mí durante el día, pero eso no tenía sentido. La hostilidad de Alejandro hacia mí solo se debía a que yo había ocupado el lugar de esposo de Sofía durante 5 años, y él no toleraba mi posición en su corazón. Después de esa confrontación, había obtenido la respuesta que quería, así que no debería seguir creándome problemas. Entendido, dije, siguiendo a Sofía al dormitorio principal. Cuando salí después de asearme, Sofía ya estaba acostada, aparentemente dormida, con solo una pequeña lámpara encendida en la habitación. Esta era una secuela de cuando sufrió aquel ataque. Durante los años en que era tonta, incluso con mi compañía, siempre insistía en dejar una luz encendida antes de dormir. La observé dormir durante un buen rato antes de acostarme lentamente en el otro lado. Pensé que me quedaría despierto hasta el amanecer, pero sorprendentemente, en la tranquila atmósfera, pronto me invadió el sueño. Soñé que paseaba de la mano con una chica, jugando libremente junto al mar. Sabía que ese era un recuerdo de antes de verme obligado a casarme con Sofía. Esa chica desapareció completamente de mi vida el día que me casé. A pesar de años buscándola por todos los medios, nunca pude averiguar su paradero. Justo cuando el sueño se volvía más dulce, sentí un escalofrío en mi espalda. Me desperté sobresaltado y vi a Sofía, despierta no sé desde cuándo, mirándome fijamente desde la cabecera de la cama. Me asusté y antes de recuperarme, la escuché decir con voz fría, ¿quién te dio permiso para dormir a mi lado? Te dejé entrar para que me atendieras. Ni siquiera puedes hacer eso bien. Eres un inútil. Lárgate. La Sofía que ya no fingía ser tonta siempre era así de voluble. No podía descifrar sus pensamientos, pero no tener que compartir habitación con ella era un alivio. Me levanté apresuradamente, pero recién despierto, mi mente estaba confusa. Sin darme cuenta, casi choco contra la mesita de noche. Afortunadamente, solo me tambaleé un poco, y tras recuperar el equilibrio, salí sin mirar atrás. Por eso no noté las manos de Sofía, que se habían levantado a medias y luego se detuvieron bruscamente. Al día siguiente, Sofía se fue temprano a la empresa. Aunque el día que asumió el poder había eliminado con mano de hierro todas las voces opositoras en el grupo, Victoria no era una persona dócil. Por no mencionar a los viejos accionistas que la apoyaban y conspiraban en las sombras. Afortunadamente, Sofía ahora tenía el respaldo de la familia Jian, o no le habría resultado tan fácil establecerse firmemente en el grupo Zen. Debido a mi mala noche, cuando me encontré con Miguel, inmediatamente notó las oscuras ojeras en mi rostro. Oye, Carlos, ¿no habrás salido a robar anoche?, preguntó Miguel. Solo un poco de insomnio, respondí con una excusa evasiva. ¿No será porque hace mucho que no trabajas y te quedaste despierto preparando tu currículum? No te esfuerces demasiado. Confío en que con tu capacidad definitivamente brillarás en nuestra empresa, dijo Miguel, dándome una palmada despreocupada en el hombro. Por supuesto que confío en mi propia capacidad. Solo que de repente pensé, ayer Sofía se quedó en casa toda la noche, y aunque no pasó nada entre nosotros, a los ojos de Alejandro esto sería como una señal de provocación. Me preocupaba que pudiera causarme problemas. Y efectivamente, justo cuando Miguel y yo salíamos de la entrevista, un guardaespaldas de Alejandro me abordó. Señor Sang, mi joven amo le invita a tomar el té. Acompáñenos, por favor. Este guardaespaldas era corpulento, me sacaba casi media cabeza de altura. Cuando miraba a las personas con la cabeza ligeramente inclinada, sus ojos y cejas se elevaban sutilmente, con una sonrisa de desprecio apenas perceptible en la comisura de sus labios. Era incómodo de cualquier manera que lo miraras. Miguel inmediatamente se erizó y soltó una risa sarcástica. Vaya, vaya, vaya. Algunos perros que llevan mucho tiempo con sus amos aprenden a imitar a las personas y creen que son uno de ellos. Y quien no conoce la situación podría pensar que son importantes. Hay que saber cuál es tu lugar, basura. Esto no es un vertedero. Las palabras de Miguel fueron tan despectivas que hicieron que el guardaespaldas palideciera de rabia. Señor Sang, nuestro joven amo le invita sinceramente. Espero que sea sensato y controle a su amigo.
De lo contrario, si provoca a quien no debe, habrá problemas. Solté una risa fría. Cuando un perro callejero no ladra ronco, sale corriendo a ladrar a la gente, ¿no es excesivo insultarlo un poco? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Te sientes aludido? Cuando el guardaespaldas se alejó con expresión sombría, Miguel me miró arqueando las cejas y sonrió, no esperaba que no me detuvieras. Pensé que esta vez también ibas a aguantarte. En mi opinión, la próxima vez que veamos a esa pareja de perros, deberíamos insultarlos así para desahogarnos. Me hizo sonreír ampliamente. Sí, 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 en cuanto a discutir, ¿quién podría ganarte desde que éramos niños? En realidad, mi actitud hacia Sofía o Alejandro siempre ha sido de indiferencia. Como no me importan, no quiero malgastar saliva. Después de todo, Alejandro solo quiere presumir ante mí de que tiene el cariño de Sofía y burlarse un poco de mí. Si me tomara en serio este tipo de comentarios que entran por un oído y salen por el otro, ¿no viviría demasiado agobiado? Sé que estás defendiéndome, pero realmente no necesitamos enfadarnos por ese tipo de personas. ¿No quiere Alejandro que sienta celos? Pues no le daré esa satisfacción, ¿no es esa la mejor venganza? El mejor amigo que defendió mi honor naturalmente buscaría la oportunidad de vengarse. Hermano Carlos, prueba este té, seguro que te gustará. En la casa de té, Alejandro, sonriendo de oreja a oreja, indicaba al maestro del té que me sirviera una taza caliente. Lo que el señor Alejandro ofrece segaramente no será de segunda categoría. Lástima que alguien tan tosco como yo no sepa apreciar estas cosas, respondí con una sonrisa. Había oído que Alejandro disfrutaba degustando té, y esta casa de té se la había comprado Sofía. No había escatimado en gastos, recolectando diversos tés de calidad de todo el país para él. El amor de Sofía por Alejandro era de conocimiento público. Al escuchar mis palabras, Alejandro no se enfadó, sino que me miró directamente con la comisura de los labios curvada. He oído que el hermano Carlos está buscando trabajo últimamente. ¿Necesitas dinero? ¿Por qué no se lo dices a la hermana Sofía? Si te da vergüenza, puedes decírmelo a mí. Si el hermano Carlos lo pide, yo como tu hermanito no te dejaré en la estacada. Instintivamente me mordí el labio y miré la tarjeta negra que me empujaba sobre la mesa. No pude evitar encontrarlo divertido. Este joven señor no solo era desagradable al hablar, sino que su método de soborno también era tan cliché. Gracias por preocuparse por mis asuntos, señor Alejandro. Sin embargo, no me gusta recibir sin trabajar. Mi matrimonio con la señorita Sofía fue desde el principio un acuerdo. Ya he recibido lo que me correspondía, lo demás no es necesario. Supuse que Sofía no le había contado a Alejandro sobre nuestro acuerdo, por eso él sentía que yo amenazaba su posición. Pensando en esto, me quité del dedo el anillo de jade que la abuela de Sofía me había dado el día de nuestra boda y lo empujé de vuelta junto con la tarjeta negra. Mi gesto no solo sorprendió a Alejandro, sino también a los guardaespaldas que estaban detrás de él. Quizás Alejandro nunca imaginó que cedería tan fácilmente lo que él quería, pero aceptó los objetos con una sonrisa. ¿Qué dices, hermano Carlos? Yo siempre te he respetado como a un hermano mayor. Si un hermano tiene dificultades, es natural que el hermano menor le ayude. Pensé que Alejandro probablemente nunca había visto a un rival tan sumiso como yo. Antes de que pudiera hacer algo más, ya me había retirado con elegancia. Habiendo llegado a este punto, Alejandro no tendría nada de qué quejarse, aunque quizás en su corazón me despreciaba un poco, creyéndome demasiado débil. Si realmente pudiera dejarle esa impresión, sería perfecto. Alejandro me sirvió otra taza de té personalmente. Hermano Carlos, veo que el collar que llevas en el cuello también es bonito. ¿Por qué no me lo vendes? Instintivamente levanté la mano para proteger el collar. Esto no es más que una baratija de mercadillo. Si le gusta, la señorita Sofía seguramente le regalará uno mejor. Este collar me lo había regalado aquella chica de mis recuerdos. Me había acompañado durante más de 10 años y, aunque ya no recordaba el rostro de esa chica, de ninguna manera podría desprenderme de él. Alejandro se rió suavemente, con una mirada de determinación absoluta. Hermano Carlos, ¿sabes qué?
No hay nada que yo, Alejandro, desee y no pueda conseguir. Por su tono, estaba claro que pensaba usar la fuerza. Inmediatamente endurecí mi expresión y le miré impasible. Señor Alejandro, mejor no sea demasiado codicioso. Alejandro, imperturbable, simplemente hizo un gesto con la mano y dos guardaespaldas me rodearon. Uno de ellos incluso extendió la mano directamente, intentando agarrarlo. Pero justo cuando iba a tocar mi cuello, me agaché y pasé rápidamente por debajo de la mesa, colocándome frente a Alejandro. Antes de que nadie pudiera reaccionar, le propiné un gancho de izquierda en la mejilla. Su delicado rostro inmediatamente se hinchó y enrojeció. Carlos. Alejandro me miró con ojos muy abiertos, incrédulo y venenoso. Por primera vez, no eludí el enfrentamiento. Con una mano le agarré la barbilla, obligándole a levantar la cabeza y mirarme a los ojos. Alejandro, que no pelee ni compita no significa que no tenga temperamento. Esta vez, te has pasado de la raya. Tras decir esto, solté su rostro y vi crecer el miedo en sus ojos mientras me marchaba sin mirar atrás. No pasó mucho tiempo antes de que se extendiera el rumor de que Alejandro y yo nos habíamos peleado en la casa de T por el favor de Sofía. Así que cuando Sofía irrumpió en mi habitación con el rostro lleno de ira, no me sorprendió. Claramente venía a hacer justicia a Alejandro, y yo estaba dispuesto a aceptar su castigo. Sin embargo, en lugar de reprenderme, me preguntó con furia apenas contenida. ¿Le has dado a Alejandro nuestro acuerdo matrimonial y el anillo de jade que mi abuela te dio? No esperaba que esas fueran las primeras palabras de Sofía al verme. Pero pensándolo bien, quizás quería darle una sorpresa a Alejandro después de un año, y yo lo había revelado prematuramente, causando su descontento. Así que expliqué, señorita Sofía, realmente no hay nada entre nosotros. El señor Alejandro la quiere sinceramente, y supongo que usted tampoco quiere verlo preocupado o triste por mi culpa. Carlos, después de tantos años de matrimonio, ¿siempre has considerado nuestra relación como una simple transacción? ¿Estás tan ansioso por dejarme? La miré confundido, sin entender de dónde venía esta extraña ira. ¿Acaso no lo es?, le pregunté. ¿Nuestro matrimonio no fue forzado por ti? En el extraño silencio que siguió, Sofía se quedó momentáneamente aturdida, y luego un destello de culpabilidad cruzó rápidamente sus ojos. Solo quería un collar, y se lo diste. De todos modos, no es valioso. Otro día te compraré uno mejor, más caro, ¿de acuerdo? Imposible, respondí con seriedad, palabra por palabra. La pulsera que tu abuela te dio vale cientos de millones, y la regalaste sin pensarlo. Pero te resistes a deshacerte de un simple collar. Sofía entrecerró los ojos, su mirada volviéndose repentinamente peligrosa. Carlos, ¿no habrás aceptado a escondidas una prenda de amor de otra persona? Señorita Sofía, esto es algo que he llevado desde pequeño. Podría decirse que es mi propiedad personal. Creo que tengo derecho a rechazar que ustedes me lo compren a la fuerza. Seguí mirándola fijamente, sin ceder, con actitud firme. Le ruego, señorita Sofía, que en consideración a los 5 años que la cuidé sin descanso, no me haga odiarla en este último periodo. Si no quiere que la gente piense mal de usted, no sea tan ostentosa en el futuro. Dicho esto, se marchó dando un portazo sin mirar atrás. Observé cómo su figura desaparecía y, por primera vez, se me humedecieron los ojos. En 5 años, esta era la primera vez que me rebelaba contra una exigencia de Sofía. Pero para proteger este collar, aunque tuviera que enfrentarme a ella, lo haría sin dudarlo. Lo único lamentable era que, con el paso del tiempo, había olvidado cómo era la persona que me regaló este collar y dónde estaría ahora. Este collar era prácticamente mi único recuerdo, y afortunadamente Sofía finalmente no tomó medidas drásticas. Según dicen, para compensar a Alejandro, Sofía compró especialmente en una subasta internacional un collar único valorado en más de 1.000 millones y se lo regaló. Además, en su fiesta de cumpleaños, le obsequió una corona de joyas de la colección de una familia real extranjera. El gesto extravagante de Sofía por Alejandro causó sensación en todo el país.
Durante bastante tiempo, como esposo oficial de Sofía a ojos de todos, recibí inevitablemente miradas de compasión. Cuando volví a ver a Alejandro, seguía siendo tan arrogante y ostentoso como siempre. Lo que llamó mi atención fue el collar que llevaba en el cuello. Oye, Carlos, ¿no será ese collar que lleva el chico la pieza única que supuestamente vale miles de millones? Preguntó Miguel con los ojos muy abiertos de asombro. Conociendo cuánto lo adora Sofía, dudo que le regalara una falsificación. Ahora entiendo por qué Sofía me advirtió así aquel día. Tenía esto en mente. ¿Quién sabe?, respondí, apartando la mirada y sentándome tranquilamente en mi sitio. Pero apenas me había sentado cuando escuché a la gente cercana comentando sobre el collar de Alejandro. Parece que la señorita Sofía realmente lo adora, comprando un collar tan caro sin pensárselo dos veces. ¿Quién lo diría? Ese chico de la familia Gian tiene suerte. En cuanto la señorita Sofía recuperó la conciencia, se enganchó a él. Mejor no digas eso. Si alguien te oye, no podré protegerte. Las voces a mi alrededor se fueron apagando. Giré la cabeza y vi que los dos que habían estado burlándose me miraban ahora con vergüenza, evidentemente reconociendo quién era yo. Asentí educadamente hacia ellos. Continúen, no se preocupen por mí. Después de todo, lo que Alejandro quería presumir no tenía ningún valor para mí, y no quería gastar energía discutiendo sobre ello. Sin embargo, mi silencio a ojos de los demás parecía ser señal de profundo dolor. Viendo esto, nadie se atrevía a hablar. Suspiré resignado. Parecía que esta imagen preconcebida permanecería hasta que me divorciara oficialmente de Sofía. Desde que la familia Gian y Sofía unieron fuerzas, se complementaron mutuamente y ganaron influencia. Todos los presentes venían a adular a Alejandro, incluso aquellos que acababan de hablar mal de él a sus espaldas, ahora lo adulaban. Me senté solo a un lado, observando el bullicio, pensando que así estaba bien, todos disfrutando a su manera. No era sin razón que tantas personas estuvieran de acuerdo en que Sofía adoraba a Alejandro. No solo en apariencia, sino que cada plato en la fiesta, cada bebida, era del gusto de Alejandro. Llegar a ese nivel de consideración, ¿quién creería que Sofía no estaba perdidamente enamorada de Alejandro? Sin darme cuenta, acabé el licor que tenía en la mano. Justo cuando iba a coger otra copa, una mano delicada y blanca me detuvo. Carlos, recuerdo que tu estómago nunca ha sido bueno. Es mejor que bebas menos alcohol. Levanté la cabeza bruscamente y vi una figura familiar que no había visto en mucho tiempo aparecer ante mis ojos. Lucía. Al volver a ver ese rostro que había estado enterrado en mis recuerdos, por un momento pensé que estaba soñando. Instintivamente extendí la mano, queriendo tocar esos ojos y cejas tan familiares, pero finalmente la retiré con miedo. ¿Eres tú? Sí, Carlos, soy yo. Lucía tomó mi mano primero, su ligera frialdad hizo que mi corazón inquieto se asentara de repente. Lo siento, llegué tarde. Sacudí lentamente la cabeza, todavía sin poder creer que la persona que había buscado durante tantos años apareciera ahora tan fácilmente a mi lado. Mírate, sigues con esa expresión atontada. Lucía extendió la mano y me pellizcó suavemente el lóbulo de la oreja, suspirando levemente. Miguel me dijo que no lo has pasado bien en la familia Zen, que has sufrido mucho. ¿Eres tonto? Si alguien te maltrata, devuélveselo. ¿Has olvidado lo que te enseñé? Después de tantos años, no has mejorado nada, de verdad. No me han maltratado, estoy bien. Agarré su mano con fuerza, muy fuerte. Tenía muchas preguntas que hacerle, pero también sabía que este no era el momento para recordar viejos tiempos. Así que dirigí mi mirada a Miguel, que se escondía detrás de Lucía. Este tipo, así que realmente fue comprado por alguien, actuando como infiltrado a mi lado. En la amplia terraza del segundo piso de la mansión, Lucía y yo estábamos uno al lado del otro. Ninguno de los dos habló primero, mientras Miguel ya se había ofrecido voluntario para vigilar en la escalera, con la excusa de hacer de centinela. Después de un rato, fui yo quien rompió el silencio. Lucía, ¿dónde has estado todos estos años? Te he estado buscando, yo. Lo siento, Carlos, sobre dónde he estado,
no puedo decírtelo ahora. Vi un destello de incomodidad en los ojos de Lucía. Pero puedo decirte que siempre he estado pendiente de ti. Es decir, durante todos estos años, Lucía siempre supo lo que pasaba entre Sofía y yo. Me mordí el labio. Hace un momento tenía tantas cosas que preguntarle, pero ahora todas esas palabras se habían atascado en mi garganta, ni arriba ni abajo, ahogándome. Al final, lo único que salió de mi boca fue una pregunta teñida de incomodidad. ¿Por qué apareces de repente aquí hoy? Porque no podía esperar más. Viendo cómo Sofía y Alejandro te trataban así, no podía soportarlo. Cuando Lucía dijo esto, había un tono de rabia contenida en su voz. Me quedé ligeramente sorprendido. No podía esperar más. En mi memoria, Lucía era como Miguel y yo, de una familia común que vivía en edificios de apartamentos, pero ahora su estatus y riqueza no tenían nada que envidiar al grupo Zen. Hay que saber que una persona no se vuelve rica y poderosa de la noche a la mañana, a menos que desde el principio ya estuviera en esa posición. Siguiendo esta línea de pensamiento, creo que había adivinado por qué Lucía había desaparecido durante tantos años. Pensando en esa posibilidad, mi inquietud se disipó un poco. Mientras no me hubiera abandonado voluntariamente, cualquiera que fuera la razón, si estaba dispuesta a contármela, la entendería. Pero Lucía no dijo mucho sobre sus asuntos, en cambio, me prometió solemnemente. Carlos, confía en mí. Dame un poco más de tiempo y te rescataré de las manos de Sofía. A diferencia de la voz profunda y fría de Sofía, la voz de Lucía tenía un tono naturalmente suave y tranquilo, especialmente cuando hacía promesas, siempre inspiraba confianza involuntaria. Está bien, te esperaré. Asentí instintivamente. En realidad, mi compromiso con Sofía fue bastante ridículo. Estaba acompañando a Miguel al hospital para un chequeo médico cuando por casualidad me encontré con Sofía, que se había vuelto tonta después de caer por las escaleras. Victoria la estaba humillando y, al pasar por la puerta de la habitación, Sofía salió corriendo, me abrazó y no me soltó. Como dice el dicho, es fácil acostumbrarse al lujo, pero difícil dejarlo. Después de disfrutar del estilo de vida de los ricos, es difícil abandonarlo. Si no fuera porque ella me presentó un acuerdo de divorcio después de recuperar la conciencia, exigiéndome que cediera mi lugar a Alejandro, quizás todavía no habría podido escapar de esta situación. Acostado en la cama, seguía repasando los acontecimientos de los últimos años. Durante este tiempo, la relación entre Sofía y Alejandro se había vuelto cada vez más íntima, hasta el punto de que a ojos de los demás yo prácticamente había desaparecido. Este resultado era bueno. Con la ayuda de la familia Jian, Sofía había consolidado su posición y ya nadie se atrevía a hablar mal de ella en su presencia. Quizás nuestro acuerdo podría terminar antes de lo previsto. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, la puerta de la habitación se abrió repentinamente y una figura entró. Me incorporé rápidamente en la cama, pero antes de que pudiera encender la luz, me envolvió un aroma familiar. Carlos. A través de la débil luz que se filtraba por la puerta, vi a Sofía mirándome con la cabeza inclinada, su expresión sorprendentemente suave. Carlos, hace mucho que no te abrazo así. Cuando Sofía aún era tonta, tenía pesadillas todas las noches. Solía colarse en mi habitación, rogándome que la consolara hasta que se durmiera. Si me negaba, me agarraba la mano y me llamaba hermano Carlos una y otra vez. En aquel entonces, solo la veía como una hermana pequeña mimada, así que cada vez que la arrullaba hasta que se dormía, yo dormía en el sofá y volvía a mi habitación antes del amanecer. Sofía probablemente no sabía nada de esto. ¿Qué mosca le habría picado hoy para que, en lugar de buscar a Alejandro, viniera a mi habitación con esta actitud tan sentimental? Carlos, no me dejarás, ¿verdad? Victoria tiene el 40% de las acciones de la empresa, e incluso un tercio de los demás accionistas están de su lado. Necesito el apoyo de la familia Jian, debes entenderlo, ¿verdad? Si antes te di ese acuerdo de divorcio fue porque me enfadé al saber que siempre has tenido a otra persona en tu corazón. Solo quería que me miraras de verdad. Sofía olía fuertemente a alcohol, y su respiración me daba en el cuello mientras hablaba, lo que me resultaba muy incómodo. Señorita Sofía,
Podría levantarse para hablar, le dije, empujando sus hombros con resistencia, pero ella se aprovechó para abrazarme aún más fuerte. No quiero. Carlos, desde que volví a la empresa, ya no quieres hablar bien conmigo. Hoy te vi marcharte con otra mujer. ¿Realmente vas a dejarme?, dijo Sofía, frotando mi mejilla mientras hablaba. Sé que te he hecho sufrir últimamente, pero para establecerme de verdad en el grupo Zen, necesito a la familia Jian. Aunque me case con Alejandro dentro de un año, la persona que más amaré siempre serás tú. Nunca había visto una mirada tan tierna en los ojos de Sofía, pero bajo esa mirada, solo sentí inquietud. Sofía nunca había pensado en dejarme ir. No, Sofía, suéltame. Empujé con pánico ese rostro que se acercaba cada vez más, y justo cuando iba a usar la fuerza, se escucharon golpes urgentes en la puerta. Señorita Sofía, por favor, vaya rápido a casa del señor Alejandro. Han llamado diciendo que ha bebido demasiado y está haciendo un escándalo porque no la ve. Varios guardaespaldas no pueden contenerlo. El cuerpo de Sofía se tensó, frunciendo involuntariamente el ceño. Después de un momento, me dio un beso en la frente y se levantó resignada. Iré a ver. Si tienes sueño, duerme primero. Cuando regrese, seguiremos hablando de esto. Sin embargo, Sofía se fue durante más de una semana. Cuando la volví a ver, parecía bastante demacrada. Quizás el carácter de Alejandro se había vuelto más caprichoso con sus mimos, y ella estaba agotada de lidiar con él. Pero eso no era asunto mío. Ese día había quedado con Lucía para subir a la montaña y ver la puesta de sol, así que apenas miré a Sofía, sentada en silencio en la sala, antes de apresurarme hacia la puerta. ¿A dónde vas? Sofía saltó del sofá y me agarró la mano. No recuerdo que en nuestro acuerdo hubiera ninguna cláusula sobre informar de mis movimientos, señorita Sofía. La cara de Sofía mostró una expresión de pánico. Rara vez había visto una emoción tan expuesta en su rostro. Me recordó a cuando la empujaron al agua tiempo atrás. Aunque yo no sabía nadar, la rescaté, y esa noche tuvo fiebre alta. Estaba realmente preocupada por mí entonces, aunque ya sospechaba que había estado fingiendo ser tonta durante estos 5 años. ¿Es Lucía quien ha venido a buscarte? ¿Vas a irte con ella? No puedes ir. Carlos, te lo advierto, no puedes ir, ¿me oyes? No te permito que me dejes. No lo permito. Sofía tenía los ojos enrojecidos, y su mano en mi hombro se tensaba gradualmente. Parecía que si yo decía una sola palabra de rechazo, sería capaz de romperme las piernas sin pensarlo. Entendía este ridículo sentido de posesión, pero no lo compartía. Era como quitarle un juguete a un niño que ni siquiera le gustaba, pero que aún así reclamaba como suyo. Para Sofía, yo era la persona que la había cuidado durante 5 años. En su subconsciente, quizás ya me había convertido en su posesión. Señorita Sofía, ¿no le parece que esto carece de sentido? Exhalé un suspiro y dejé de forcejear, girándome para mirarla directamente a los ojos. Ya estaba cansado de seguir con esta farsa. Si no hubieras usado esos métodos al principio, ¿cómo habría tenido algo que ver contigo? He cumplido diligentemente mi papel como esposo durante 5 años. Ahora has conseguido todo lo que querías. ¿Qué más quieres? Carlos, Sofía se quedó sin palabras ante mi discurso. Tras una pausa, dijo incrédula, sé que al principio fue un error arrastrarte al torbellino de la familia Zen, pero después de cuidarme tan atentamente durante 5 años, pensé que al menos te importaría un poco. Señorita Sofía, no olvide que lo nuestro fue solo una transacción. Usted me pagó, y yo cumplí con mi deber de cuidarla, respondí sin expresión. Creo que nadie podría enamorarse de alguien que lo tomó por la fuerza. No estoy loco. ¿Acaso Sofía cree que estamos en una telenovela? ¿Qué estamos interpretando? ¿Una historia de amor de familia rica donde primero viene el matrimonio y luego el amor? No me haga reír. Señorita Sofía, solo su infidelidad matrimonial ya habría matado cualquier posible interés romántico que pudiera haber tenido por usted. ¿Sabe por qué nunca me han importado las provocaciones de Alejandro? Porque ni siquiera me importa usted. Todos sus actos no son más que payasadas para mí.
Dicho esto, aparté con fuerza las manos de Sofía, me colgué la mochila al hombro y salí de la casa sin mirar atrás. Un año después. ¿Has oído? La dueña del grupo Zen, Sofía, se va a casar con ese joven señor de la familia Jian el mes que viene. Esa información no es correcta. He oído que las familias Jian y Zen últimamente están teniendo graves disputas. Lo sé por mi tío que trabaja como jardinero en la familia Jian. Dice que hace poco escuchó al joven señor y a la señorita Sofía discutir acaloradamente en el jardín. Parece que la señorita Sofía tiene a alguien fuera. Si esta noticia es cierta, será todo un espectáculo. ¿No era el de la familia Jian también un amante que ascendió? Esto se llama karma. Exacto, una infidelidad lleva a otra. El joven señor de la familia Jian también está recibiendo su merecido. Por cierto, he oído que la persona que Sofía tiene fuera se parece un poco a su ex marido. ¿Creen que podría ser? Creo que venderé pronto mis acciones de la empresa Jian. Con estos líos, tarde o temprano hundirán la compañía. En la subasta, de repente escuché esta conversación desde la mesa de al lado. Hice una pausa en mi llamada telefónica, pero rápidamente continué, diciendo suavemente al otro lado del teléfono. No te preocupes, conduce despacio y ten cuidado en el camino. Bien, si ves algo que quieras, cómpralo. Considéralo mi regalo de cumpleaños anticipado. La voz de Lucía llegaba desde el auricular, tan dulce como siempre. Sonreí y respondí, repitiendo una vez más ten cuidado antes de colgar. Mis pensamientos volvieron involuntariamente a la conversación que acababa de escuchar. Sofía y Alejandro se casarían el mes próximo. Pero no me sorprendió demasiado. Desde que rompí relaciones con Sofía hace un año, me había mudado a casa de Miguel.